Fíjense en esto que ocurrió en una estación de servicio de la ciudad de San Lorenzo. Un playero que se disponía a realizar la limpieza del baño de damas, al ingresar encontró algo que le generó espanto. Era un feto de aproximadamente 5 meses que había sido abandonado en el lugar y puntualmente en el inodoro. Ahora se realizan las verificaciones para poder determinar la persona que fue a abandonar a este feto en ese lugar. Mauricio, con los detalles, por favor, adelante. Así es, compañeros, y nos encontramos en esta estación de servicio en el barrio Fátima de la ciudad de San Lorenzo, donde según las personas que se encontraban trabajando aquí en el horario de la noche y madrugada, encontraron en el baño, que podemos apreciar ya a nuestra izquierda, el feto de una criatura no nacida de aproximadamente unos 5 meses de gestación. La persona que la encontró rápidamente llamó a la policía para poder denunciar este hecho. Hablamos con él, fuimos hasta su casa y nos comentó cómo fue el momento en el cual se encontró con este feto, que era, según pudimos recabar información, de un niño. Esto es lo que decía al respecto esta persona. Encontré un montículo de papel en el water y tratando de limpiar traje balde con agua para pasar los papeles que había, y me encontré con esa situación que había algo adentro, y moví con el palo y salía la cabecita de una criatura pensando que era muñeco o algo así. Entonces, no sabiendo qué hacer, le llamé a la chica de la cajera que estaba conmigo. En ese vino, ella miró y ahí ya ella me dijo lo que era una criatura. Hablamos también con la fiscalía que está llevando adelante este caso, quien nos comentó que estarían revisando las cámaras del circuito cerrado para poder determinar qué personas ingresaron hasta este lugar en el horario de la noche y madrugada, y poder de esta manera determinar quién sería el responsable de este hecho. En este momento la fiscalía se encuentra en el departamento forense del Ministerio Público sacando muestras, nos estaban comentando, del cordón umbilical y de tejidos de este feto de 5 meses, para poder finalmente, si es que aparece alguna posible madre, hacer una comparación de ADN y determinar si es que es o no esta la persona que abandonó a esta criatura. Generalmente, en los casos en que ocurre esto, la madre estuvo haciendo su proceso o dio a la luz en los hospitales cercanos. Aquí cerca tenemos, por ejemplo, el Hospital Materno Infantil de Calleí, donde podría haber nacido esta persona. Hablamos con la fiscal y esto es lo que nos mencionó más temprano. No fue en ese lugar porque no se encontraron restos de placenta o de repente cosas impregnadas por el piso. Sí en la parte del basurero, ¿verdad? Pero muy poco. Entonces por eso es que en principio podemos concluir de que no se hizo ahí, o que no fue que le pasó por accidente a una persona, porque deducimos de que si a alguien le pasa eso va a pedir ayuda, y eso no pasó. Se encontraron algunos restos de sangre en el basurero. Esto significa que el aborto habría sido horas antes, posiblemente. Y posiblemente sí, y no fue ahí. Muy bien, estamos pendientes entonces también de las imágenes del circuito cerrado, de manera que sea más fácil identificar a la madre o a la persona que finalmente dejó a este feto aquí en esta estación de servicio. Según nos comentaban, aproximadamente entre las 10 de la mañana, de las 10 de la noche quiero decir, y las 2 de la madrugada del día de hoy. Por el momento todo aquí, compañeros, volvemos a estudios.